Sabéis que cuando compramos una vivienda la tenemos que comprar libre de cargas. De la misma manera, cuando vendemos una vivienda la tenemos que vender libre de cargas. Bueno, pues aquí tenemos un problema que nos surge o nos está surgiendo en bastantes ocasiones y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros cuando vendemos una vivienda pedimos una nota simple al registro de la propiedad y nos la emiten. Y en ese caso tenemos la nota simple de una vivienda que nos ha llegado, una nota simple expedida por el registro de la propiedad, donde directamente nos viene el número de finca. Bueno, aquí hay datos que directamente he desenfocado para que no se vean. Bueno, nos habla de la titularidad de la finca, cuando se ha firmado, y luego nos habla de las cargas que puede tener la propia finca, ¿vale? Aquí tenemos el apartado de cargas y aquí nos vienen directamente las cargas. Bueno, pues esas cargas son las que tenemos que hacer que desaparezcan cuando directamente vendemos la propia vivienda. Pero ¿qué es lo que ocurre, como nos acaba de ocurrir en este caso, con una finca o con una vivienda que estamos vendiendo, pero que tiene una carga anterior a cuando este cliente la compró, ¿vale? Pues en este caso aparece una carga que pertenece a una entidad bancaria con la que él no ha trabajado nunca y que en su momento, cuando compró la vivienda, no la levantó el anterior propietario. Y aquí se trata de ver de a quién le corresponde directamente levantar esa carga. Está claro que al anterior propietario. Pero claro, estamos hablando de una vivienda que compró hace 17 años. Con lo cual, vete a buscar al anterior propietario, porque sí que es cierto que en la escritura nos viene la dirección de ese propietario, la que dio en su momento hace 17 años, y vete a buscarle y a decirle, oye, que esta carga que te pertenecía a ti, la tienes que quitar de en medio. Claro. ¿Cuál es la situación? Que bueno, pues coges las escrituras, miras esa dirección, te vas a casa a esa dirección que viene directamente en esa escritura pública y el propietario ya no está allí viviendo. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Que nosotros, a la hora de vender una vivienda, tenemos que transmitirla libre de cargas. Y esa carga, a pesar de que le pertenecía al anterior propietario, ahora nos corresponde a nosotros poder quitarla de en medio. Y no hablamos de una broma a nivel económico de 4 pesetillas, no, hablamos de más de 1.000 y pico euros de levantamiento hipotecario. Y aquí viene la suerte, y digo la suerte porque tenemos la fortuna de que el vendedor que tenemos ahora mismo, que en su momento era el comprador, se quedó con todos los recibitos que en su momento le facilitaron en la escritura pública. Esto es, se quedó con toda la documentación que en su momento recibió dentro de la propia notaría hace 17 años. Vamos, la mayoría de nosotros solemos coger esos papeles y tirarlos, perderlos o no darles importancia. Bueno, pues entre uno de esos papeles aparecía que al anterior propietario se le había restado la cantidad de ese levantamiento hipotecario y en este caso se veía que esa cantidad, hablando con la entidad bancaria que había retenido esa cantidad, la había cobrado la notaría y la notaría no hizo el levantamiento hipotecario. Así que, ¿a quién corresponde en este caso levantar ese levantamiento hipotecario o quitarlo de en medio? Eso es quitar esa carga de la finca de nuestro cliente. A la notaría que en su momento no hizo la labor. Claro, aquí no ha habido ningún problema, se ha hablado con la notaría, que sigue trabajando esa notaría en concreto, se les ha dicho, oye, mira, es que esto ya lo cobrasteis en su momento, pero no lo hicisteis. Pero ¿qué es lo que ocurre en caso de que este cliente no hubiera guardado ese papelito que decía que le habían retenido esa cantidad? Pues la solución es muy sencilla, se lo come el vendedor. Entonces, esta situación nos la hemos encontrado en alguna ocasión y consideramos que cuando vamos a una notaría, el notario, evidentemente, da fe de que todo lo que está haciendo es lo correcto, pero en este caso la notaría, alguien dentro de esa notaría no hizo bien su labor y dejó esa carga ahí, claro. Vosotros diréis, ¿y esa carga cómo te das cuenta de que está ahí? Bueno, ¿cómo te das cuenta de que no se ha eliminado? Pues lo normal sería que el propio notario os hiciera una nota simple en la que apareciera que esa carga ha desaparecido. Pero si en su momento no se hizo, vosotros podéis pedir una nota simple al registro de la propiedad, la podéis pedir a través de internet, cuesta como 10-11 euros y poder comprobar que lo que en su momento comprasteis se os vendió libre de cargas, porque en el 98-99% de las ocasiones no ha habido ningún problema, pero en un 1% o en un 2% de ocasiones nos encontramos cargas que no pertenecen a nuestro vendedor, sino que pertenecían al anterior vendedor. Con lo cual, esas cargas nos va a tocar asumirlas y pagarlas si en su momento la notaría o el banco o el anterior vendedor no hizo las cosas como las tenía que haber hecho.
¿Es injusto? Sí, completamente injusto, porque confiamos en el notario, confiamos en el banco, confiamos en la inmobiliaria, pero si en su momento nos hicieron las cosas bien, al final esa solución solo la podemos dar nosotros. Y como tenemos que vender libre de cargas, tenemos que eliminar esa carga y asumir el coste de lo que pueda suponer eliminarla. Vamos, algo que está muy mal porque confiamos en profesionales que están a nuestra disposición, pero luego nos encontramos situaciones como esta, que son completamente injustas y que desgraciadamente nos la tenemos que comer. Si este cliente no hubiera guardado ese papelito, todo el mundo se lava las manos. Es súper injusto, pero es que es así. Así que nada, tened en cuenta estos datos, tener cuidado en que lo que habéis comprado se compra libre de cargas, porque si no podéis tener problemas como este que os estoy comentando.